Shingeki no Kyojin, también conocida en países de habla hispana como Ataque a los Titanes y Ataque de los Titanes, es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Hajime Isayama. El manga se publicó en septiembre de 2009 en la revista Besatsunen Magazine de la editorial Kdansha y fue difundida de forma mensual hasta abril de 2021 con un total de 139 capítulos. Su historia terminó después de casi 12 años. En España, el manga es distribuido por Norma Editorial y en Hispanoamérica por la editorial Panini, salvo en Argentina, donde la encargada es la editorial Omnipress. La historia se desarrolla en un mundo ficticio en el que la humanidad está al borde de la extinción a causa de unas criaturas humanoides llamadas titanes, lo que obliga a los sobrevivientes a refugiarse en 3 enormes murallas que impiden el acceso a dichos monstruos. La trama gira en torno a Eren Yeager, quien después de perder a su madre a manos de los titanes, decide unirse al ejército de las murallas, junto a su hermana adoptiva y su mejor amigo con el objetivo de vengar la muerte de su madre y destruirla a los titanes. Más adelante, descubre que tiene el poder de transformarse en un titán con características especiales, lo que desencadenará toda una serie de acontecimientos. La obra fue adaptada a una serie de anime dirigida por Tetsuro Araki y producida por Wit Studio, en colaboración con Production IG. Su emisión comenzó en Japón el 6 de abril de 2013 por la cadena televisiva Mainichi Broadcasting System, y finalizó el 28 de septiembre del mismo año con un total de 25 episodios. Una segunda temporada de 12 capítulos se transmitió entre abril y junio de 2017. La tercera temporada se emitió en 2 partes, la primera entre junio y octubre de 2018 y la segunda entre mayo y junio de 2019. La cuarta y última temporada se anunció en 2020 dividida en 3 partes, la primera comenzó el 7 de diciembre de 2020 y terminó el 28 de marzo de 2021, y la segunda se emitió desde el 9 de enero hasta el 4 de abril de 2022, y la tercera parte tiene previsto su estreno en 2023. Desde su publicación, Shingeki no Kyojin se convirtió en un éxito comercial tanto en Japón como en el resto del mundo. Alcanzó las 100 millones de unidades vendidas a finales de 2019 y obtuvo diversos premios y reconocimientos. También se realizaron productos derivados como novelas ligeras, videojuegos, OVAs, 2 películas de imagen real, parodias y una producción a cargo de Warner Bros. Aún sin confirmar fecha de lanzamiento. Argumento. La historia se centra en la isla, Paradis, ubicada al noreste del país de Marley, en donde Eren Yeager vive con su familia y su mejor amigo Armin Arlert. Su pueblo colinda con la Muralla María, la más externa del reino de las 3 murallas. Estos enormes muros fueron construidos hace 100 años con el fin de protegerse de los titanes, unas enormes criaturas que casi destruyen a la humanidad, y se caracterizan por tener una estatura de entre 3 hasta 60 metros de alto, una estructura corporal parecida a los humanos a quienes devoran de forma instintiva, y cuyo único punto débil conocido es ser cortados por la nuca. La población humana fue capaz de vivir en una paz incómoda dentro de las murallas hasta el día en que apareció un enorme titán quien logra crear una grieta en el muro María y permitió la entrada de otros titanes a la ciudad, lo que provocó la evacuación masiva de toda la población superviviente hacia el interior de la muralla intermedia de Rose. Durante dicho ataque, Eren observa aterrado cómo su madre es devorada por un titán mientras que su padre desapareció de forma extraña. Más adelante se reveló que se hizo devorar por Eren para transferirle sus poderes de titán, lo que lo dejó solo con Mikasa y Armin como sus únicos compañeros. Eren jura vengar la muerte de su madre y la pérdida de su ciudad, por lo que se enlista en el ejército de las murallas, junto con sus amigos. 5 años después, los 3 jóvenes se graduaron de cadetes en el distrito de Troost, situado a las afueras de la muralla, Rose. Un día, mientras Eren y sus amigos se sienten confiados en realizar una contraofensiva, aparece el mismo titán gigantesco que devastó su hogar dispuesto a destruir la muralla Rose y la pesadilla parece repetirse. En medio del combate, Eren rescata la vida de Armin de ser devorado por un titán a costa de su vida. Por otro lado,
Mikasa lucha por su vida hasta que es salvada por un titán musculoso y atípico que ayuda a los humanos a ganar la batalla, solo para descubrir que fue el mismo Eren quien se transformó en titán para sorpresa de todos, en especial de Armin y Mikasa. Algunos, como los nobles, el clero, y la policía militar, consideran al joven Yeager una amenaza. Otros, como el cuerpo de exploración, ven en esta habilidad como una oportunidad de salvar a la humanidad y vencer a los titanes. En consecuencia, Eren se somete a un juicio castrense, en el que se determina que debe formar parte del cuerpo de exploración adscrito al Escuadrón de Operaciones Especiales, bajo el mando y supervisión directa del capitán Levi. Conforme avanza la historia, se dan a conocer muchos misterios respecto a la capacidad de Eren en transformarse en titán, desde la manera, y las razones, en que obtuvo su poder gracias a su padre, y el hecho en que no es el único humano que posee esta habilidad. También se descubre la procedencia y origen de los titanes, mediante la historia de Ymir Fritz, la revelación de sus verdaderos enemigos, como Marley y el mundo entero, y de las decisiones que Eren deberá tomar respecto al futuro de la humanidad, el de sus amigos, y el suyo propio. Trasfondo. La historia de Shingeki no Kyojin transcurre en un mundo alternativo cuyo periodo tiene similitudes con la Edad Media, aunque con elementos y tecnología de la Revolución Industrial. Durante el año 738 unas criaturas gigantes humanoides conocidas como titanes, aparecieron y casi aniquilan a toda la humanidad. En el año 745, los sobrevivientes logran refugiarse dentro de 3 enormes murallas de más de 50 metros de altura. La pared más externa llamada, la muralla María, la intermedia, Rose, y la interna, Sina. Al centro de este complejo, diseñado para impedir la exterminación de la civilización humana, se encuentra la capital del reino, Maitras. Dentro de sus muros, la humanidad ha vivido una paz incómoda, hasta la aparición de un titán de 60 metros de altura el cual atacó parte de la muralla María, lo que permitió la entrada de otros titanes menores quienes destruyen la ciudad y matan a millares de personas incluyendo a la madre de Eren. Los supervivientes fueron evacuados al interior de la segunda muralla. Por la pérdida de la muralla María y parte de su territorio, la población sufrió de una escasez de alimentos hasta el punto en que el gobierno decidió sacrificar una parte de los refugiados en una misión suicida contra los titanes. 5 años después, el cuerpo de exploración con la ayuda de los poderes de Eren convertido en titán consiguieron detener el avance de los titanes, y finalmente recuperar la muralla María. Titanes. Los titanes son criaturas que se asemejan mucho a los seres humanos, ya que son bípedas, con casi la misma característica de sus miembros y funciones del cuerpo, a excepción de las partes reproductivas. Desde el punto de vista humano, la mayoría cuenta con dimensiones deformes en mayor o menor grado, que van desde anormalidades leves hasta desproporciones notorias. Tienen una estatura de entre 3 hasta 60 metros de alto, con una estructura corporal parecida a la de los humanos, aunque aparentan no necesitar comida, instintivamente atacan y comen humanos a primera vista. Funcionan con energía solar, están compuestos de vapor de agua y su único punto débil conocido es la nuca. Existen 2 tipos de titanes, los normales, y los cambiantes, estos últimos con poderes y habilidades que potencian su nivel de ataque y resistencia. Los titanes normales, son personas de raza eldiana que fueron convertidos en titanes por la fuerza a través de un suero inyectado por el gobierno de Marley. Ellos no tienen la capacidad de volver a ser humanos por voluntad propia. En cambio, los titanes cambiantes, aquellos eldianos que adquieran uno de los 9 poderes, les permite transformarse en titanes con capacidades únicas. A diferencia de los titanes normales, poseen una fuerza mayor así como diversas habilidades específicas, y otras de manera general como la capacidad de volver a ser humanos, la regeneración en su cuerpo, y la herencia de memorias de sus anteriores portadores. La obtención de dicho poder tiene un costo para el portador, ya que están sometidos a la maldición de Ymir, que consiste en reducir el tiempo de vida a 13 años a partir de la adquisición.
Todos cuentan con único punto débil, ubicado en la nuca. Existen 9 titanes cambiantes, los cuales son, el titán de ataque, el titán blindado, el titán colosal, la titán femenina, el titán mandíbula, el titán carreta, el titán bestia, el titán martillo de guerra, y el titán fundador, este último, el más fuerte de todos, pero cuyo poder solo puede ser utilizado por aquellos individuos que pertenezcan a la familia Fritz. Para combatir a los monstruos, las Fuerzas Armadas de la Humanidad se dividen en 3 ramas. En primer lugar se encuentran el Cuerpo de Exploración, también conocida como la Legión de Reconocimiento, encargados de explorar más allá de las murallas con el objetivo de recuperar más territorio. Dicho cuerpo es muy criticado y ridiculizado en la sociedad debido a la gran cantidad de pérdidas humanas que sufre y el poco progreso que logran. La segunda y más grande rama es el Regimiento de Guarnición, también conocida como las tropas estacionarias, que protegen las murallas y a la población civil. La tercera rama es la Policía Militar, quienes protegen a la familia real y a los ciudadanos de la capital, aunque son vistos como corruptos e incompetentes como arma principal. Los soldados usan un sistema de amarre y sujeción llamado equipo de maniobras tridimensionales, que les permite alcanzar grandes alturas utilizando las paredes, los árboles, o edificios cercanos para poder alcanzar la nuca de los titanes con 2 espadas, usando el gas como combustible. A pesar de ser el arma principal, tanto ofensiva y defensiva, es inútil en terrenos abiertos y planos como el campo o las llanuras. El día y Marley. Más adelante, se revela que los titanes fueron creados hace 1820 años antes de la historia principal, cuando una joven llamada Ymir Fritz, quien en un principio fue una esclava de la tribu de los Eldianos, encontró la fuente de toda vida orgánica, y se convirtió en el primer titán de la historia al obtener el poder del titán fundador. El jefe de aquella tribu, quien se convirtió en el primer rey Fritz, comenzó a utilizar a los poderes de Ymir, a quien tomó como concubina para hacer prosperar a su pueblo y conquistar a las otras naciones. Cuando Ymir murió, sus poderes se dividieron, primero entre sus 3 hijas, y sucesivamente en 9 partes, entre los cuales, uno de ellos obtuvo las habilidades del titán fundador de Ymir, el cual sería aprovechado para extender el territorio eldiano hasta formar un imperio. La familia Fritz gobernó el mundo conocido hasta la época del 145º rey de Eldia llamado Karl Fritz, quien después de una gran guerra, decidió terminar con el imperio, llevando a gran parte de su gente a una isla llamada Paradis. Sin embargo, no todos los eldianos pudieron, o quisieron, irse con él, y muchos se quedaron en el continente, solo para ser sometidos por el recién creado imperio de Marley. Los eldianos rezagados fueron enviados a vivir en guetos, al ser considerados como personas de segunda clase, y luego utilizados como armas tras ser convertidos en titanes mediante inyecciones a su torrente sanguíneo. De estos eldianos descienden los personajes de Rainer Braun, Bertolt Hubbard, y Annie Elian Hart, quienes se unieron a las Fuerzas Armadas de Marley en la división de los guerreros, y heredaron el poder de los titanes cambiantes, o en el caso de Ymir, quien adquirió su poder titán de otra manera. Una vez llegado a la isla Paradis, Karl Fritz utilizó el poder del titán fundador, también conocido como la coordenada, y levantó 3 grandes murallas con la ayuda de los titanes, para después borrar la memoria en la mayoría de sus habitantes. Fritz fundó el Reino de las Murallas, con el supuesto objetivo de protegerlos de los males externos, y evitar que abandonaran las murallas al inventar la existencia de titanes en el exterior. Fritz permaneció como rey de las murallas y cambió el apellido de su familia a Arais, cuyos descendientes gobernaron desde las sombras con el poder del titán fundador. Durante la caída de Sigansina, Grisay Eigar, un eldiano que escapó de Marley y vivió de incógnito dentro de las murallas, logró robar el poder del titán fundador de los Rais, para más adelante, y a costa de su vida, transferirlo a su hijo Eran. Personajes principales.
Protagonistas. Eren Yeager / Jaeger, principal protagonista de la historia, hijo de Grisa y Carla Yeager. Se describe como una persona testaruda e impulsiva, pero con un fuerte sentido de lealtad y deseo de proteger a sus seres queridos. Tras perder a su madre a manos de los titanes, se une al ejército con el único propósito de vengarse, pero cuando descubre sus poderes de titán, decide usarlos en defensa de la humanidad. Eren posee los poderes del titán de ataque, el titán fundador, ambos adquiridos de su padre, y más adelante, adquiere el poder del titán martillo de guerra cuando ataca a Marley. Llegó a graduarse en quinto lugar de la promoción de la tropa de reclutas número 104 y posteriormente se unió al Cuerpo de Exploración. En la adaptación japonesa Susei Yeshiki Kaji, en el doblaje español Jaume Aguiló, y en Latinoamérica es Miguel Ángel Leal. Mikasa Ackerman es la hermana adoptiva de Eren Yeager, a quien le debe mucho después de salvarla de unos secuestradores que pretendían convertirla en esclava, por lo que mantiene un fuerte vínculo hacia él. Mikasa tuvo un cambio drástico en su personalidad tras el asesinato de sus padres, volviéndose bastante reservada. Anteriormente era una chica alegre. Después de la caída de Shigansina, decide junto a Eren y a Armin unirse al ejército, en donde se graduaría primera en la tropa de reclutas número 104, y posteriormente se unió al Cuerpo de Exploración para combatir a los titanes. En la adaptación japonesa Susei Yesui Ishikawa, en el doblaje español Laura Prats, y en Latinoamérica es interpretado por Ana Lobo. Armin Arlert es un amigo de la infancia de Eren Yeager y Mikasa Ackerman. Aunque físicamente es más débil que el resto de sus compañeros, demuestra una gran inteligencia a través de su capacidad estratégica y soluciones rápidas. Se graduó en la tropa de reclutas número 104, y más tarde se unió al Cuerpo de Exploración. Durante la batalla para retomar el Muro María, Armin quedó al borde de la muerte al ser quemado con el vapor emitido por Bertolt Huber en su forma de titán colosal. Tras ello, lo inyectaron con un suero para salvarlo, y luego de comerse a Huber, se convirtió en un titán cambiante. En la adaptación japonesa Susei es Marina Inu, en el doblaje español por Marc Gómez, y para Latinoamérica es Héctora Eirita de Alba. Crystal Enz, Kurisuta Renzu. Es la hija ilegítima del noble Rod Raiz, última miembro de la familia real Raiz que sigue con vida, compañera de Eren, Mikasa y Armin. Se graduó 10ª en la tropa de reclutas número 104 y posteriormente se unió al Cuerpo de Exploración. Es una chica amable con los demás, dispuesta a hacer una buena acción sin importar el precio, aunque demuestra ser tímida y sin saber cómo reaccionar en ciertas situaciones. En la adaptación japonesa Susei Yeshiori Mikami, en el doblaje español Mireia Fontich, y en Latinoamérica es Cristina Hernández. Levi Ackerman es el capitán del Cuerpo de Exploración y considerado como el soldado más fuerte de la humanidad, debido a sus grandes habilidades al matar titanes. Su personalidad es seria, de carácter firme e ideas claras. Siente un gran respeto por la disciplina, con un perfil respetable como líder, sus órdenes siempre son claras y precisas. Antes de unirse al cuerpo, era un delincuente famoso en la ciudad subterránea. En la adaptación japonesa Susei es Hiroshi Kamiya, en el doblaje español Héctor García, y en Latinoamérica es Alfredo Gabriel Basurto. Hang Zoe fue la 14 comandante del Cuerpo de Exploración, predecesora en el cargo que asumió Armin Arlert. Era una chica muy apasionada por su trabajo e hiperactiva. Demostraba ser una experta combatiente, al derrotar a un titán sin mayores problemas, y poseía grandes habilidades de análisis durante situaciones problemáticas. En la adaptación japonesa Susei es Romy Park, en el doblaje español Pepa Payares, y en Latinoamérica es Rosy Aguirre. Falco Grace es un eldiano que vivía en la zona de internamiento de Liberio, y junto a Gaby Brown son los protagonistas de la temporada final del anime. Falco junto a su hermano Colt es un candidato a guerrero que busca adquirir el titán blindado de Reiner. Es un joven amable, reflexivo y está enamorado de Gaby, a quien busca proteger de la maldición de Ymir. Fue indirectamente responsable del ataque de Eren a Liberio al ser engañado por este.
En la adaptación japonesa Susei es Natsuki Anae, y en el doblaje latinoamericano es Diego Becerril. Gaby Brown es una eldiana que vivía en la zona de internamiento de Liberio, y prima de Rainer Brown. Gaby junto a Falco Grace es protagonista de la temporada final del anime. Es una candidata a guerrera y la favorita para heredar el titán blindado de su primo, posee una personalidad explosiva, un fuerte sentido de patriotismo y un profundo odio hacia los eldianos de la isla Paradis. Sobrevive al ataque de Liberio realizado por Eran, y es capturada junto a Falco después de matar a Sasa Blaus. En la adaptación japonesa Susei es Ayane Sakura, y en el doblaje latinoamericano es Danan Galván. Antagonistas. Rainer Brown nació y creció en Liberio, ubicado en Marley, es hijo ilegítimo de una mujer eldiana y un padre marleyano. Rainer era un chico tranquilo pero al mismo tiempo muy impulsivo. Él se unió al programa de guerreros con la esperanza de que su padre pudiese vivir con él y su madre. En el año 845, se infiltró en la isla Paradis junto a Annie Elian Hart, Bertolt Hubbard y Marcel Gallard con el objetivo de recuperar al titán fundador y devolverlo a Marley. Se graduó segundo en la promoción de la tropa de reclutas número 104 y posteriormente se unió al cuerpo de exploración. En la adaptación japonesa Susei es Yoshimasa Osoya, en el doblaje español Víctor Velasco Us, y para Latinoamérica es Alfonso Obregón. Annie Elian Hart nació en Liberio, ubicado en Marley, es una chica de baja estatura, pero que mantiene una buena condición física. Se le considera una chica solitaria con poca empatía hacia los demás, a pesar de ello, demuestra respeto en las personas que aplican la justicia. Se graduó en cuarto lugar en la tropa de reclutas número 104 y luego unirse a la policía militar, la única de su promoción en hacerlo. Annie destaca por tener una destreza con el uso de armas del equipo de maniobras tridimensional, siendo capaz de eliminar titanes con mucha facilidad. En la adaptación japonesa Susei es Chimamura Yu, en el doblaje español Marta Moreno, y en Latinoamérica es Georgina Sánchez. Bertolt Hubbard nació en el país, Marley, y era amigo de la infancia y compañero de Rainer, quien lo acompañaba en cada misión. Su personalidad era de ser tranquilo, tímido y reservado, aunque no tenía iniciativa propia, incluso se consideraba a sí mismo un cobarde. Se graduó tercero en la promoción tropa de reclutas número 104 y posteriormente se unió al cuerpo de exploración. Junto con Rainer y Annie, poseía la habilidad de transformarse en un titán. En la adaptación japonesa Susei es Tomohisa Hachizume, en el doblaje español Pau Ferrer, y en Latinoamérica es Yamila Tala. Kenya Carman, antiguo asesino, y tío de Levi a quien cuidó durante su niñez después de que su madre muriera. Fue capitán del escuadrón de supresión antihumanos de la División Central de la Policía Militar, y junto a Rod Rice ejerció de antagonista en la tercera temporada. Fingió ser la mano derecha de Rod cuando su verdadero objetivo también era devorar a Eran y obtener sus poderes. En la adaptación japonesa Susei es Kazuhiro Uyamagi, en el doblaje español Josep Manel Casani, y en Latinoamérica es Gerardo Reyero. Sike Igar es el jefe de guerra, líder de los guerreros eldianos que sirven al gobierno de Marley, con el propósito de recuperar la coordenada, y eliminar a los eldianos que habitan las murallas. Durante la mayor parte de su vida, Sik demostró una profunda lealtad a Marley, quien entregó a sus propios padres a las autoridades de seguridad pública luego de que estos lo infiltraran en el programa de guerreros con el propósito de obtener al titán fundador para los restauradores de Eldia. Tiene un carácter frío, cruel, despiadado y sarcástico, aunque no necesariamente sádico. En la adaptación japonesa Susei es Takeito Koyasu, en el doblaje español Germán Gijón del Valle, y en Latinoamérica es Ricardo Brust. Rod Rice fue el padre de Historia Rice, gobernante de facto del Reino de las Murallas en donde ejercía toda la influencia y poder político desde las sombras, y principal antagonista de la tercera temporada del anime. Su objetivo era recuperar el poder de la familia Rice robado por Grisay e Igar, el cual se encontraba dentro de Eran. Para ello intentó hacer que Historia devorara a Eran, y así recuperar dicho poder. Tras fallar en su objetivo,
se transformó en un titán gigantesco de 120 metros. En la adaptación japonesa Susei Yusaku Yara, en el doblaje español Edu Borja, y en Latinoamérica es Pedro de Aguillón Yeyar. Producción. Origen. Durante el año 2006, el autor escribió un contenido de 65 páginas, en la que mostró algunas diferencias, como el origen de los titanes y las características de los personajes. En una entrevista realizada con el medio japonés NHK en 2018, reveló que su fuente de inspiración de la serie provenía de su ciudad natal Ita, en la prefectura de Ita, mientras se preguntaba si había monstruos más allá de las murallas que bordean la ciudad. También comentó que la razón de incluir titanes en su obra era por ser seres repulsivos. En un principio presentó su obra a las Kansen Jump de la editorial Shueisha, pero consideraron que no se ajustaba a los lineamientos editoriales de la revista, y tendría que modificarse la historia. El autor rechazó cambiar su obra y decidió buscar otra editorial, hasta que logró publicarla en la revista Weekly Shonen Kodansha. Antes de que el manga comenzara a publicarse en 2009, ya había pensado en las ideas para los giros que se desarrollarían en el transcurso de la serie. Mientras trabajaba en un cibercafé, se encontró con un cliente borracho que lo agarró por el cuello. Fue este incidente el que le mostró: el miedo de conocer a una persona con la que no me puedo comunicar, es la sensación que transmite a través de los titanes. Isayama declaró que calcula su línea de tiempo mensual, una semana para el guión gráfico y 3 semanas para dibujar el capítulo. La historia es planificada de antemano, incluso marcado en que los volúmenes recopilados se revelaría alguna verdad específica. En septiembre de 2013, señaló que su objetivo era terminar la serie en 20 volúmenes. Inicialmente planteó dar a la historia una conclusión trágica similar a la adaptación cinematográfica de La Niebla, donde cada personaje muere, pero descartó la posibilidad, debido a la respuesta positiva de los seguidores, y decidió cambiar el final para evitar decepcionar a la audiencia. Influencias. Isayama comentó que al momento de diseñar la apariencia física de los titanes, se basó en la constitución física de algunas personas. Utilizó varios modelos, como el artista marcial Yushin Kami para la forma de titán de Eran Jige y en Brock Lesnar para el titán blindado de Rainer Brown. George Wada, productor del anime, declaró que el Muro del Miedo estaba influenciado por la naturaleza aislada y cerrada de la cultura japonesa. El autor mencionó que el mundo de Shingeki no Kyojin estaba inspirada en parte de la novela Visual Novel Alternative, enfocada en seres alienígenas que invaden la Tierra, y en Project RMS por el formato y estilo del manga. Para el desarrollo de los personajes, Isayama tomó referencias de películas como Watchmen, Jurassic Park, y Saving Private Ryan, en la saga de novelas ligeras de Shiro no Tsukaima y en el manga Berserk. También involucró videojuegos como Mega Man Legends y Monster Hunter, y en películas de monstruos protagonizadas por Godzilla, Mothra y Gamera. Algunos analistas observaron que la estética de la obra podría haberse visto influenciada por el pintor Francisco de Goya. En el diseño de los muros que protegen a la humanidad, la cadena televisiva TBS realizó un documental en la que relacionaba a la ciudad alemana de Norlingen, como fuente de motivación, y mantiene su aspecto medieval rodeado por un muro. También se puede referir al Midgard de la mitología nórdica y al Tártaro de la mitología griega, una prisión rodeada por una triple pared en la que los titanes están encarcelados. Para la geografía del mundo de Shingeki no Kyojin, igual se basó en territorios del mundo real, que representó a Marley, con el continente de África y parte de Europa, mientras que la isla, Paradis, se vio en Madagascar, ilustrado mediante un mapamundi invertido del mundo real. Análisis y controversias. Desde su publicación, y enmarcada por su popularidad, el manga ha sido objeto de estudio sobre las influencias políticas, sociales, y culturales que parece contener. Los sitios web Swimming Right About Comics y Comic Book realizaron algunas comparaciones a la política de segregación de Marley contra los eldianos con la campaña antisemita de la Alemania nazi,
principalmente por el hecho de que las comunidades judías eran confinadas por el Tercer Reich en guetos al igual que los eldianos. Desde la aparición de Marley y el concepto del pueblo eldiano, su obra ha sido señalada de tener un mensaje fascista y antisemita por diferentes analistas y lectores. Tom Spellman del sitio web Paaligan criticó que el manga hacía apología al militarismo, fascismo y antisemitismo, por la forma en que se presentaban los eldianos y la similitud que estos tienen con los judíos. Por el contrario, John F. Trent de Bounding into Comics, publicó un artículo en la que defendía la obra, al igual que lo hizo Dave Trumbore de Kalaidar. Ambos analistas criticaron la postura de Paaligan. El primero declaró que Spellman no tenía pruebas de sus afirmaciones, y el segundo le acusó de malinterpretar el mensaje del manga. Feiz Chaudhary de CBR.com declaró que el trasfondo político de Shingeki no Kyojin está, lejos de ser sutil, pero no lo consideró una apología sino una crítica hacia el fascismo y el racismo, ya que aludió a que los protagonistas y los eldianos son víctimas de gobiernos totalitarios como lo son el régimen de Paradis, hasta el ascenso de Historia Raíz al trono, y Marley. Rafael Motamayor de la página web Observer resaltó el cambio de paradigma de las primeras 3 temporadas a la temporada final, así como los debates que se han llevado respecto a la serie. El analista concluyó que Shingeki no Kyojin parece estar insinuando una última guerra, una guerra no contra las personas, sino contra los sistemas de creencias e idolatría que solo se preocupan por el poder y enfrentan a las personas entre sí. Por el lado de Asia, la cobertura del anime apareció en la portada del periódico gratuito el 27 de mayo de 2013 en Hong Kong AM 730, relacionado con su popularidad en Hong Kong, China continental y Taiwán. La serie también recibió críticas. La revista surcoreana Electronic Times acusó de contener un mensaje militarista, que sirve a las tendencias políticas del primer ministro japonés, Shinzo Abe. Como mencionaba Paaligan, el manga también resonó en los jóvenes de Hong Kong, quienes vieron a los titanes invasores como una metáfora de la China comunista. El comentarista hongkonés Wong Yeun-tat alabó el estilo y la versatilidad de la serie, al permitir a los lectores realizar diversas interpretaciones. En 2013, diversos medios periodísticos vincularon una publicación del autor donde mencionaba que el personaje Dad Pixis de las tropas estacionarias estaba influenciada en el general imperial japonés Akiyama Yoshifuru, quien participó en la primera guerra sino-japonesa que causó la muerte de miles de personas. Se produjeron una serie de flame en su blog, entre amenazas de muerte y desprecio, a causa de los crímenes de guerra del general Yoshifuru y el caso de la masacre de Port Arthur. Debido a que muchas de las amenazas escritas en japonés tenían errores gramaticales, se presumió que fueron escritas por personas extranjeras. El 12 de junio de 2015, el Ministerio de Cultura de China incluyó a Shingeki no Kyojin junto con otros 38 títulos de anime y manga prohibidos por el propio país, debido a que alienta la delincuencia juvenil, glorifican la violencia e incluyen contenido sexual. En Rusia, la exhibición en cines de la adaptación en imagen real de la obra de Isayama, junto a otras obras japonesas, fue prohibida por el gobierno ruso con el argumento de velar por el bienestar de la juventud del país. En Malasia, el manga fue editado al incluir pantalones y sujetadores de ropa a los titanes para cubrir la desnudez de estos, en razón a que existe una ley en el país asiático en contra de mostrar desnudos. Dicha censura fue motivo de burlas en Internet. En 2021, la promoción de la temporada final del anime no estuvo exenta de polémica. En febrero, a Yuki Kaji Seireran se le reprochó por algunas publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, ya que varios usuarios japoneses mencionaron que la actitud del personaje de Gaby Brown, quien fue comparada con los coreanos, es un reflejo del resentimiento de ciertos países de Asia contra Japón por los crímenes que cometió durante el expansionismo del Imperio japonés. En noviembre, salieron a la venta unas bandas para brazo que incluyen la estrella eldiana de 9 puntas en el anverso, de la misma manera en que algunos personajes del anime la utilizan.
Dicho producto fue objeto de críticas por parte de algunos usuarios de Internet quienes los compararon con los brazaletes usados por los judíos durante el Holocausto. La compañía suspendió las reservas y emitió un mensaje de disculpa mediante su cuenta oficial de Twitter. Contenido de la obra. Manga. El manga comenzó su publicación mensual a partir del primer número, el 9 de septiembre de 2009 en la revista mensual Besat Sushnen Magazine, de la editorial japonesa Kdansha. El primer volumen comenzó el 17 de marzo de 2010 y terminó en abril de 2021, con un total de 34 volúmenes y 139 capítulos. En 2014, Shintaro Kawakubo había anunciado que finalizaría la serie entre 2017 o 2018, pues consideraba que era el tiempo necesario para que el autor terminara su obra. Debido al éxito obtenido, y el deseo de la editorial en darle más libertad creativa al creador, decidieron extender más la trama. Asimismo manifestó no tener una fecha definida para concluirlo. En noviembre de 2018, a través de la cuenta de Twitter oficial del programa documental Gnetsu Tairiku de la MBS, confirmó que el manga entraba en el arco final de su historia, y en la que Isayama mostraba una viñeta del capítulo final del manga. En diciembre de 2019, el autor publicó una imagen en la cuenta oficial de Twitter de la revista Besatsu Shonen Magazine, su intención de terminarla en 2020. Finalmente el 9 de abril de 2021, el autor concluyó el desarrollo de la historia con el capítulo 139 publicado ese mismo día, después de casi 12 años de su debut. En un comunicado, pronunció algunas palabras de agradecimiento a los seguidores de su obra. Gracias por 11 años y medio. Continúen disfrutando de la revista Besat Sushnen. Por otro lado, se realizaron adaptaciones al manga de algunas novelas ligeras de la obra. El dibujante Satoru Shishiki y el escritor R.Y. Suzukaze adaptaron la novela Before the Fall, bajo la supervisión de Isayama. Before the Fall se publicó en la revista Gekkansnen Sirius de Kdansha desde agosto de 2013 hasta marzo de 2019 con 17 volúmenes publicados. Se realizó un segundo manga spin-off, escrito por Gun Snark e ilustrado por Hikaru Suruga, el cual está enfocada en la novela visual No Regrets, y publicada en la revista de mangas Joaria. Dicha novela se centra en los orígenes del Capitán Levi, uno de los personajes principales, y la motivación de unirse al cuerpo de exploración. La novela Los Trials también recibió una adaptación manga a cargo de Risuke Fuji, que comenzó a publicarse en la revista Besat Sushnen entre agosto de 2015 y mayo de 2016. También salió el manga de estilo comedia Shingeki Kyojin Chgaki creada por Saaki Nakagawa, y publicada en Besat Sushnen Magazine en la edición de mayo de 2012, cuya trama se orienta en los personajes principales que luchan contra titanes en la escuela secundaria. Otra parodia llamada Shungeki no Kyojin dibujada por Jaunori, sería lanzada en Kdansha por medio de una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas desde diciembre de 2013 hasta el 30 de diciembre de 2014 en inglés y japonés. El manga de Shingeki no Kyojin comenzó a publicarse traducido al español, tanto en España e Hispanoamérica. La editorial Panini adquirió los derechos de publicación y distribución en México como Ataque de los Titanes. En España, Norma Editorial obtuvo los derechos de distribución del manga al que renombró con el nombre Ataque a los Titanes. En Argentina, el manga fue publicado por la editorial Omnipress en mayo del 2016, bajo el nombre de Attack on Titan. Novelas ligeras y visuales. Una serie de novelas ligeras tituladas Shingeki no Kyojin, Before the Fall, escrita por R.Y. Suzukaze e ilustrada por Zou Shibamoto, comenzó a publicarse el 1 de abril de 2011 por Kodansha en 3 volúmenes totales. Mientras que la primera novela cuenta la historia de Ángela Altonen, un herrero que desarrolla los primeros prototipos del equipo de maniobras tridimensionales. Las siguientes 2 se enfoca en un joven que encontraron un bebé dentro del estómago de un titán. Una segunda serie de novelas ligeras, escrita por Gun Snark e ilustrada por Hikaru Suruga, bajo el nombre Shingeki no Kyojin, No Regrets salieron a la venta en septiembre de 2013. Levi es el protagonista,
enfocándose en su pasado y reclutamiento en el cuerpo de exploración. La tercera serie de novelas, Shingeki no Kyojin, Hearts y Mysteries of the City, escrita por R.Y. Kawakami e ilustrada por Gama Miurata, comenzó a publicarse el 1 de agosto de 2014, y cuya trama se orienta en dos miembros del regimiento de guarnición. Una tercera titulada Shingeki no Kyojin, Los Trials, escrita por Hiroshi Shikou, y puesta a la venta el 9 de diciembre de 2014, y parte en tres historias cortas: Adiós Muralla Sina, Perdidos en el Mundo Cruel y Chicas Perdidas. La novela profundiza en distintos momentos de las vidas de Mikasa Ackerman y Annie Elian Hart, que ayuda a comprender mejor a ambos personajes. Su popularidad hizo que se adaptara a manga y a anime, publicado por Norma Editorial en la versión español en 2017 y posteriores volúmenes en febrero de 2018. En Norteamérica, la editorial estadounidense Vertical lanzó una novela original en inglés llamada Garrison Girl, An Attack on Titan Novel, escrita por la novelista Rachel Aaron. Fue publicada por Quirk Books el 7 de agosto de 2018. La trama se centra en Rosalie Dumarque, quien desafía a su familia a unirse a la guarnición militar. En España, Norma Editorial ha publicado y traducido al español las novelas Before the Fall, No Regrets, y Los Trials, junto con la mayoría de la serie de mangas relacionado con Shingeki no Kyojin. Anime. La adaptación al anime estuvo producida por Wit Studio, una subsidiaria de IG Port, en colaboración con Production IG, bajo la dirección de Tetsuro Araki, mientras que el diseño de personajes corrió a cargo de Kiji Asano. Hasta inicios de septiembre de 2013, contó con 3 guionistas, Hiroshi Shikou, Yasuko Kobayashi y Nobuo Takagi, quienes escribieron 9, 7 y 6 episodios, respectivamente. Se estrenó en Japón el 6 de abril de 2013 por la cadena televisiva Mainichi Broadcasting System, en donde emitieron los 25 episodios de unos 24 minutos cada uno. El último episodio se exhibió en algunas salas de cine en Japón. La segunda temporada se emitió desde el 1 de abril hasta el 17 de junio de 2017, que contó con 12 episodios, y fue anunciado previamente en enero del mismo año en la revista Besatsu Shounen. Una tercera temporada de 25 episodios se anunció a finales de 2017, fijándose su debut en julio de 2018, y transmitida en la cadena televisiva NHK. Sin embargo, el episodio 48 se retrasó por una semana durante su estreno a causa de un tifón. Además, por cuestiones de fuerza mayor, solo se transmitieron los primeros 12 episodios de la tercera temporada, aquellos que abarcaron el arco de la insurrección, en el manga, mientras que los episodios relacionados con el arco de la reconquista de Shiganshina, fueron retrasados para estrenarse el siguiente año. En febrero de 2019, salió el avance de la segunda parte de la tercera temporada y confirmó su estreno para abril del mismo año. En junio de 2019, se difundió el rumor sobre los planes de crear una cuarta temporada, así como el hecho de que su producción ya no estaría a cargo de Wit Studio. Durante una entrevista a Tetsuro Araki, declaró que se produciría la cuarta temporada pero sin mencionar el estudio que lo realizaría. Finalmente, NHK confirmó la producción de la cuarta y última temporada, la cual pasó a manos del estudio de animación MAPPA y que inicialmente se emitiría en octubre de 2020, aunque se postergó hasta diciembre debido a la pandemia de COVID-19. El 7 de diciembre de 2020, MAPPA emitió el primer capítulo de la cuarta temporada, que mostró un estilo más limpio, en comparación a las temporadas previas. Aunque recibió críticas por parte de la audiencia quienes aludieron a un declive de calidad en la animación mostrada, mientras que otros defendieron el trabajo del estudio y agradecieron el esfuerzo invertido del estudio con el anime. Para finales de marzo de 2021, la primera parte concluyó con 16 episodios, mientras que la segunda parte comenzó a emitirse a principios de 2022. Una tercera parte fue anunciada para 2023. En cuanto a su emisión fuera de Japón,
La primera temporada se distribuyó en España por Selecta Visión y su primer volumen en DVD y Blu-ray se puso a la venta el 18 de diciembre de 2013. Los derechos para la segunda temporada de la serie los adquirió Funimation Entertainment en España y su distribución en DVD y Blu-ray por Selecta Visión, cuyo primer volumen salió a la venta el 25 de abril de 2018. Los primeros episodios de la tercera temporada fueron emitidos en Amazon Prime Video, Netflix, Movistar Extra y YouTube, mediante el canal oficial de Selecta Visión. En Latinoamérica, ambas temporadas fueron emitidas por Crunchyroll y Amazon Prime Video en su día y distribuidas por Funimation, con doblaje realizado en México. La primera parte de la cuarta temporada también fue emitida por Funimation con doblaje de México incluido y Crunchyroll, solo con subtítulos al español. Por otro lado, se realizó una adaptación a anime del manga parodia Shingeki Kyojin Chgaki, que contó con 12 episodios los cuales se emitieron desde el 4 de octubre al 20 de diciembre de 2015. Mientras que en los contenidos de Blu-ray de la primera temporada, se añadieron unos cortos hechos con Flash que formaron una miniserie de 25 cortos, divididos en 9 partes de 6 a 11 minutos, la cual se llamó Chimikai Aragekijo, Tondeke kun Reneidan. En ella, presentaron a personajes del manga dibujados en estilo chibi, parodiado en forma alegre y humorística. Otros nuevos cortos se crearon para DVD y Blu-ray de la tercera temporada. OVAs y películas recopilatorias. Banda sonora. La banda sonora de la serie anime, sus OVAs y películas, fueron compuesto por Hiroyuki Sabano y lanzado en 2 CD distribuidos por Pony Canyon. El primer álbum Shingeki no Kyojin Original Soundtrack, se lanzó el 28 de junio de 2013 y contiene 16 pistas. Un segundo CD Shingeki no Kyojin Original Soundtrack 2 se puso en venta el 16 de octubre del mismo año, junto con la edición limitada del cuarto volumen del DVD/Blu-ray del anime, con un total de 11 pistas. La primera temporada de la serie de televisión contiene 2 canciones del tema de apertura y 2 de cierre. Para los episodios 1 a 13,5, el tema de apertura fue, Guren no Yumiya, compuesto e interpretado por la banda Sound Haraisan, entonces conocida como Linguk Haraisan, y el tema de cierre fue, Utsukushiki Zankoku Nasekai, interpretado por Youko Uekasa. El disco que contenía el primer tema de cierre fue lanzado el 8 de mayo de 2013. Para los episodios 14 a 25, el tema de apertura cambió a, Hiyu no Tsubasa, del propio Sound Haraisan, y el tema de cierre cambió a, Great Escape, de Cinema Staff, cuyo CD se puso a la venta el 21 de agosto del mismo año. Para la segunda temporada, el tema de apertura fue, Shinzou Wousa Sageyo, de Linguk Haraisan, cuyo CD salió a la venta el 17 de mayo de 2017, mientras que el tema de cierre fue, Yugure no Tourai, de Shinsei Kamatechan, salió a la venta el 24 del mismo año. Sabano volvió a componer la banda sonora Shingeki no Kyojin Season 2 Original Soundtrack, y se lanzó el 7 de junio por Pony Canyon, contiene 2 CD con 16 y 17 pistas respectivamente. Para la tercera temporada, se anunció un nuevo tema de apertura llamado, Red Swan, interpretado por el cantante Hyde de L. Arkensil, junto con la banda X Japan. Para el tema de cierre, se escogió la canción, Requiem der Morgenröte, de Linguk Haraisan, quienes por primera vez no interpretaron el tema de apertura del anime sino el de cierre. Para la segunda parte de la tercera temporada, Sound Horizon volvió a interpretar el tema de apertura, Soukei Tushikabane no Mich, y el tema de cierre, Name of Love, por Cinema Staff. Sabano participó de nuevo en la banda sonora de la tercera temporada en sus 2 partes. Respecto a la temporada final, la banda sonora nuevamente fue compuesta por Hiroyuki Sabano, esta vez en cooperación con Kota Yamamoto y bajo la dirección de Masafumi Mima, y se escogieron 2 temas de apertura y cierre debido a que la temporada fue dividida en 2 partes. Para la primera parte de la temporada, el tema de apertura escogido fue, My War, interpretado por la banda Shinsei Kamatechan, y el tema de cierre, Shock,
por Ico And. Para la segunda parte, el tema escogido fue The Rambling, interpretado por la banda de metal alternativo Sim, y el tema de cierre, Akuma no Kyo, fue interpretado por la cantante Yae Higuchi. Videojuegos. Al igual que otras series, se crearon numerosos videojuegos de Shingeki no Kyojin y estos aparecieron en diferentes tipos de plataformas de consolas. Los juegos se centraron en el universo ficticio de la obra y se basaron principalmente en su mismo argumento. En mayo de 2013 se anunció que 4 novelas visuales desarrolladas por el personal de Nitroplus en colaboración con Production IG serían lanzadas a la venta. Nitroplus comentó que, como compañía no se encuentra implicada en la producción de estos videojuegos, pero su personal de forma independiente, sí lo está. Los juegos se incluyeron en los primeros ejemplares del tercer y sexto volumen de Blu-ray del anime, y consisten en historias spin-off sobre los personajes de la obra. Un juego de acción, Humanity in Chains, desarrollado por Spike Chunsoft para Nintendo 3DS se distribuyó en Japón el 5 de diciembre de 2013, en Norteamérica el 12 de mayo de 2015 y en Europa el 2 de julio de ese año. Posteriormente salió, Shingeki no Kyojin, Angeki no Tsubasa, desarrollado por la misma compañía y plataforma en 2013. Otro juego, Attack on Titan 2, Future Coordinate se lanzó el 30 de noviembre de 2017 en Japón, que incluye nuevas opciones como la personalización de personajes y una misión extra, que al ganar, se obtiene un disfraz especial. Se creó el juego móvil, Shingeki no Kyojin, Hiyue no Houkou, desarrollado por el estudio Maabi para iOS y Android, en el que los jugadores interpretan a un personaje original que fue exiliado de la muralla Rose, para construir y fortificar una ciudad fuera del muro y expandirse mediante la fabricación y obtención de artículos, el uso de titanes y la explotación de los recursos de otros jugadores. En la publicación del volumen 17 del manga, se anunció que Omega Force, estudio de Koei Tecmo, desarrollaba una adaptación del manga como videojuego llamado Attack on Titan. El juego fue presentado en la Gamescom 2015, y anunciado para su venta en las consolas PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Fue lanzado a la venta el 18 de febrero de 2016 en Japón. Más adelante, se confirmó su lanzamiento en todo el mundo junto con las versiones para PC y Xbox One. En 2017, se anunció la producción de su secuela, Attack on Titan 2, puesto a la venta en marzo de 2018 para las mismas plataformas que su predecesora, aunque más adelante, se incluyeron para PC y Nintendo Switch. La expansión de esta, Attack on Titan 2, Final Battle, salió a la venta en Japón el 4 de julio de 2019, y en Norteamérica y Europa el 5 de julio, estuvo disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC a través de Steam. Un conjunto de trajes de la serie, se agregó a Dead or Alive 5 Last Round en julio de 2016, junto con un escenario Yugaval basado en la muralla Rose durante un ataque del titán colosal. Además, el juego y la mercancía de Shingeki no Kyojin se presentó en un evento cruzado con Nexon Warp Maple Story en sus versiones en japonés y GMS. En Japan Amusement Expo del 2016, Capcom anunció el desarrollo de un juego de arcade con el nombre, Shingeki no Kyojin, Team Battle, que permitiría a los jugadores poder volar por el aire utilizando el equipo de maniobra omnidireccional y contaría con una inmersión sin igual, parecido en el manga. El juego albergaría desde 1 hasta 8 jugadores en línea, pero en diciembre de 2018, la compañía anunció su cancelación. Películas en imagen real. Se anunció la producción de una película de imagen real en octubre de 2011 con Tetsuya Nakashima como director del mismo. En diciembre de 2012, se informó que Nakashima dejó su puesto de director, anunciado por Touhou, por tener diferencias creativas en la escritura del guión y otros asuntos. En diciembre de 2013, se reveló que Shinji Higuchi dirigiría y también sería responsable con los efectos especiales.
Se anunció que el escritor Isuke Watanabe y el crítico / experto en subcultura Tomohiro Machiyama escribirían la película junto con el propio Isayama. En julio de 2014, se reveló que se lanzaría una película dividida en 2 partes en 2015, protagonizada por Miura Aruma como Eren y Eigar. También se reveló que ambas películas tendrían muchos cambios argumentales respecto a la obra original, como la omisión de algunos personajes importantes, notablemente el personaje Levi. En marzo de 2015 se publicó un avance de la primera película, y al mes siguiente, Touhou lanzó el segundo avance y anunció que la segunda entrega se titularía End of the World. Para junio, salió un tercer avance, que reveló el equipo de maniobra tridimensional, y ratificó su lanzamiento que llegaría a cines IMAX de Japón. El estreno de la primera parte se realizó el 1 de agosto de 2015 y la segunda parte el 19 de septiembre del mismo año. Se realizó una miniserie de imagen real bajo el nombre Shingeki no Kyojin, Angeki no Noroshi, empleó los mismos actores que las películas, que comenzó a transmitirse en vídeo en línea de NTT12 Homo Servicio DTV el 15 de agosto de 2015. Se conformó en 3 episodios, cuya trama se centra en el personaje de Hang Zoe y su investigación de los titanes, y de cómo se creó el equipo de maniobras tridimensionales. Las 2 películas se estrenaron en los cines en España y después distribuidos en DVD y Blu-ray, con disponibilidad en Filmin, y en Latinoamérica por Funimation. En febrero del 2018, Sato Company anunció que distribuiría las 2 películas y se estrenarían a través de la cadena de cines Cinemark. Brasil sería el primero en ofrecerlo al público. La revista Deadline Hollywood informó que Warner Bros. Estaba en negociaciones para asegurar los derechos cinematográficos de la franquicia de Shingeki no Kyojin. El productor David Eyman habría mostrado interés en trabajar un proyecto de 2 películas, aunque un día después, los representantes de Kodansha negaron que existieran negociaciones con Warner. En octubre de 2018, se reveló que Warner Bros. Y Kodansha llegaron a un acuerdo para producir una nueva adaptación del manga en imagen real, cuya realización estaría a cargo del director Andy Muschietti. Otros medios. Entre el 9 de abril y el 9 de septiembre de 2013, se publicaron 2 guías del manga tituladas Inside y Outside, que incluyeron arte conceptual en escenas de anime y manga, perfiles de personajes y entrevistas exclusivas con el autor. Posteriormente, ambos se lanzaron en Norteamérica el 16 de septiembre de 2014 por Kodansha USA. Se produjo un disco compacto de 16 minutos, interpretado por el elenco del anime y se incluyó en el número de enero de 2014 de Besat Shounen Magazine. El 3 de noviembre de 2014, el escritor estadounidense C.B. Cebulski reveló que se estaba en preparación un crossover entre Shingeki no Kyojin y Marvel Comics. Cebulski se encargó de la ilustración, mientras que la escritura estuvo a cargo del propio autor. El crossover de un solo capítulo incluyó a Spider-Man, los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia enfrentándose contra varios monstruos, como el Titán Colosal, el Titán Blindado y la Titán Femenina en las calles de la ciudad de Nueva York. Durante el Día del Cómic Gratuito 2015, Secret Wars de Marvel incluyó una presentación de 8 páginas Attack on Avengers con arte de Gerardo Sandoval. En la Comic Con de Nueva York 2015, se anunció la publicación de un cómic estadounidense titulado Attack on Titan Anthology. De igual forma se realizaron pequeños crossovers de la obra con franquicias como Pokémon, y Nanatsu no Taizai, así como homenajes realizados por los mangakas Kanae Azuki y Arina Tanemura. Durante enero y mayo de 2015, Universal Studios Japan abrió varias atracciones orientadas en el manga, nombrado The Real Attack on Titan Experience. En el lugar, aparece una figura de 15 metros de estatura del titán de Eren, que lucha contra otro titán. También se incluye un titán a nivel del suelo, en donde los visitantes pueden posarse y tomarse fotos. En 2017, se anunció la obra de teatro Life Impact con la participación de más de 150 actores en el elenco y que se llevaría a cabo entre julio y septiembre. Sin embargo, se canceló después de que uno de los miembros del equipo falleciera en un accidente.
En junio de 2019, se anunció una exhibición en celebración de los 10 años de publicación del manga, en el que se expusieron bocetos del manga, contenido inédito y una muestra del formato sonoro de lo que sería el final del mismo. Mercadotecnia. En Japón se creó una campaña de mercadeo sobre el manga. Las marcas Pizza Hut y Loteria realizaron publicidad relacionada con Shingeki no Kyojin en 2013. Surgieron numerosos memes publicados en las redes sociales basados en cosplays o escenas que imitan el anime. Entre los productos que se comercializaron, se encontraban almohadas Dakimakura de Eran y Levi, así como equipos de maniobras tridimensionales de papel. También se vendieron figuras de diferentes personajes, que se adquirían en Banpresto, Good Smile Company, o Max Factory. La editorial francesa, Pika, lanzó su línea de abanicos con imágenes de los mangas que tiene adquiridos, incluyéndose la serie. En 2013, la marca japonesa de perfume Kubutsuya anunció la venta de perfumes inspiradas en la serie. El personaje de Levi apareció en la portada de la revista femenina Frau en su edición de agosto de 2014. En 2015, Adidas lanzó una línea deportiva relacionada con Shingeki no Kyojin. En ese mismo año, se puso a la venta una revista especial de 12 números, Monthly Attack on Titan, y que incluía figuras de los personajes del manga y un diorama. En 2021, con motivo de promocionar la temporada final del anime, se realizó una intensa campaña de mercadotecnia. El 12 de marzo, el juego para móviles Garena Free Fire anunció una colaboración con el anime que se extendió hasta abril del mismo año. Según el comunicado, los jugadores tendrían acceso a nuevos aspectos basados en la serie como el uniforme de la Legión de Reconocimiento, skins del Titán Acorazado y Titán de Ataque. En abril, la compañía Shiseido Uno publicó una serie de comerciales especiales relacionadas con el anime, esto con el propósito de promocionar una línea de crema de afeitar. De igual manera, la marca de Ramen Myoho Food se unió a la campaña de promoción de la temporada final del anime, en donde anunciaron que quienes participen en su edición especial del Ramen Charumera, recibirán premios relacionados con la serie de anime. Además, se vendió una edición limitada del ramen, con consomé y salsa de soya, así como con los ñames de Shingeki no Kyojin como ingrediente principal. Se realizó una exhibición en las instalaciones de la Yokohama Landmark Tower, el segundo edificio más alto de Japón, en donde celebraron el final del manga. Dicha exhibición duró desde el 29 de abril hasta el 30 de junio del 2021. En agosto, el sitio oficial del Parque Forest Adventure Okuita también anunció una colaboración con la franquicia animada de Shingeki no Kyojin, la cual dio inicio en el mismo mes, en las instalaciones del parque ubicado en la prefectura de Ita, lugar de nacimiento de Hajime Isayama. En diciembre, el servicio y aplicación de taxis, S-Ride anunciaron una campaña promoción del anime que se llevó a cabo en el periodo comprendido del 27 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022 en Japón. Recepción. Ventas y audiencias. El manga tuvo un éxito inmediato en Japón y se convirtió en uno de los más exitosos de 2011. Logró el 11º lugar en el ranking de los más vendidos de Oricon por serie con casi 3,8 millones de copias vendidas en dicho año, y al año siguiente llegó a la 15ª posición de dicha lista con más de 2,6 millones de copias vendidas. Posteriormente, en diciembre de 2012, la circulación total de los primeros 9 volúmenes era de 10 millones de copias. La adaptación al anime aumentó significativamente el número de ventas en la serie. Los 10 volúmenes del manga estuvieron presentes en el top 50 de Oricon durante la semana del 8 al 14 de abril de 2013. En mayo de 2013, los 5 volúmenes superaron más de 1 millón de copias cada uno, y elevó la circulación total a 19,5 millones de copias a mediados de aquel año. Las ventas de las ediciones francesa del manga se ubicaron en el 4º lugar en el ranking de Oricon con casi 4,3 millones de copias vendidas. En junio de 2013, se vendieron 8,7 millones de copias desde el estreno de la serie anime. En septiembre del mismo año, el número de volúmenes vendidos superó los 20 millones de copias,
convirtiéndose en la séptima serie que supera este encabezado desde la creación del Oricon en 2008. Durante el año fiscal 2013, obtuvo el segundo puesto de mangas más vendidos con casi 16 millones de copias, y con los volúmenes completos finalizó en el top 15 de Oricon. La editorial del manga de Kdansa registró un aumento de su facturación por primera vez en 18 años. En abril de 2014, más de 3 millones de copias fueron vendidas en Japón, y la circulación total en todo el mundo superó los 38 millones de copias en el primer semestre de 2014. El manga terminó en el primer lugar del ranking de Oricon con 8,34 millones de copias vendidas en Japón, incluso llegó a superar a One Piece por primera vez en los últimos 5 años. En el año fiscal 2014, el manga ocupó el segundo lugar en el ranking de Oricon con 11 millones de copias vendidas, representó más de 7,3 millones de yenes en efectivo. En Norteamérica, la circulación total de la serie era de 500.000 en octubre de 2013. 660.000 en marzo de 2014 y los 2,5 millones de copias hasta julio de 2015. En septiembre de 2016, las ventas del manga ascendieron a más de 60 millones de copias. En diciembre de 2017, la circulación superaba los 71 millones de copias. En noviembre de 2018, la circulación mundial superaba los 86 millones de copias, con 76 millones publicados en Japón y 10 millones en el resto del mundo. Desde enero hasta mayo de 2019, se vendieron 2,8 millones de volúmenes más en Japón. En noviembre de 2019, alcanzó más de 4 millones de unidades vendidas, y llegó a posicionarse en el séptimo lugar entre los mangas más vendidos en Japón. Un mes después, la Besatsu Shonen anunció por medio de su cuenta en Twitter que logró alcanzar los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo. La adaptación al anime también gozó de aceptación en ventas de DVD y Blu-ray en Japón. El primer volumen del DVD llegaría al puesto 1 en ventas a mediados de 2013, así como los volúmenes posteriores. En los Estados Unidos, se transmitió por Toonami en Adult Swim, donde obtuvo una audiencia de más de 1 millón de espectadores por episodio durante mayo de 2014, mientras que sus ventas en formato doméstico sobrepasaron las 200.000 unidades. Asimismo, alcanzó el primer lugar de preferencias y se consideró el anime favorito de los fanáticos de Funimation en 2014. En Francia, la primera temporada alcanzó una audiencia promedio de 100.000 espectadores durante su transmisión en Wakanim. En España, Selecta Visión realizó un simulcast de la segunda temporada, que alcanzó más de 300.000 espectadores. Durante el día del estreno de la segunda parte de la temporada final en México y América Latina, cientos de usuarios reportaron en sus redes sociales que experimentaban fallas y dificultades para acceder a las plataformas Crunchyroll y Funimation que emitían la serie en streaming, debido a lo saturado que estaban ambos sitios web. Algunos temas de apertura del anime tuvieron millones de reproducciones en YouTube. El tema de apertura de la segunda temporada, Shinzo wo Sasageyo, alcanzó los 100 millones de reproducciones. En la cuenta oficial de Twitter del anime, se publicó un mensaje especial de reconocimiento en que el tema de apertura del anime, The Rambling, consiguió superar las 10 millones de reproducciones acumuladas en solo 3 días desde su publicación oficial, y el 18 de enero, Sim anunció que su tema musical alcanzó las 20 millones de vistas. Crítica. Desde su publicación, el manga obtuvo críticas positivas, principalmente se elogió su trama, sus personajes y los temas que trata. En contraposición se cuestionó la calidad del estilo de dibujo. Analistas de Asahi Shimbun dijeron que Shingeki no Kyojin ilustraba la desesperación que sienten los jóvenes en la sociedad actual. El sitio web Manga News destacaba la densidad y la riqueza de los volúmenes, e indicaba que la puesta en escena en los titanes y las secuencias de acción poseían una gran intensidad. Sebastian Kinberg de Animeland señaló el golpe de genio del autor, que logró adaptar dos conceptos muy populares, y consideró que los titanes no son más que una mezcla entre zombis gigantes y mechas impulsadas.
El escritor Mao Yamabaki lo calificó como una historia de la mayoría de edad de los niños y niñas en su núcleo, con un nuevo misterio en cada capítulo. Yoshiyuki Tomino, creador de la franquicia Gundam, alegó que el hecho de que el universo del manga provenga tanto de la experiencia personal del autor como de varias investigaciones sobre los titanes debe ser reconocido. Sucesivamente, consideró que el dibujo es demasiado tosco y grosero. El estilo artístico del manga ha sido criticado por algunos analistas quienes lo definieron como crudo y con un diseño amateur. Tomofu Sakurei comentó que el diseño de los personajes mejoró con el paso del tiempo, y declaró que si se hubieran refinado sus ilustraciones, no transmitiría el carácter misterioso de la obra. Jason Thompson de Crunchyroll notó cómo los personajes obtienen power-ups para crear giros en la trama, pero luego dijo que el estilo apocalíptico de la obra eran necesarios. La adaptación al anime fue bien recibida por la mayoría de críticos y analistas, en particular fue elogiado el diseño de los personajes de Kyoji Asano que los hacía más reconocibles que en el manga, y las escenas de acción se beneficiaban de técnicas de animación controladas, con los movimientos tridimensionales. Sobre el trama, los analistas de Anime News Network proporcionaron críticas variadas. Carl Kimlinger señaló que, de vuelta el terror del grupo Fifofum no hace un buen show. No obstante, Rebecca Silverman comentó que la serie es, tanto hermosa como horrible a la vista, y, una excelente mezcla de lo que la novelista gótica del siglo XVIII Anne Radcliffe definió como horror versus terror. Uno es físico, que te hace querer mirar hacia otro lado, y el otro es intelectual, que te hace querer saber qué pasará luego. Aunque existen varias series de acción apocalíptica, Carlos Santos dijo que, pocas se acercan tanto a la perfección como Shingeki no Kyojin. Asimismo, la describió como una obra maestra de muerte y destrucción, si bien solo vio el primer episodio. Ceran Martín agradeció el intenso e impactante primer episodio, junto con su banda sonora, pero consideró que tiene una animación limitada. En su reseña, mencionó que el ambiente y la estética visual del manga es comparable con la de Claymore. En las reseñas de Latinoamérica y España, el sitio Raman para dos comentó de forma positiva varios aspectos del manga, como el universo creado por el autor, las escenas de acción, los personajes, y la edición al español publicada por Norma, pero criticó su estilo de dibujo al que calificó como tosco, casi abocetado, y totalmente plano, y añadió que, los cuerpos resultan totalmente rígidos y artificiales, muchas veces desproporcionadas pueden llegar a confundirse con facilidad dado que mantienen una serie de rasgos semejantes. Por el contrario, el anime fue aclamado por su calidad de animación, su banda sonora y su fidelidad a la hora de adaptar el manga. La página web En tu pantalla describió a la serie anime de adictiva y llena de giros, y como un anime muy recomendable, tanto si te gustan los animes o si quieres empezar a ver uno por primera vez. Tiene una historia que engancha y una factura impecable. El periódico El País la reconoció como una parte del género shonen, y elogió sus giros de la trama el cual comparaba con la serie Games of Thrones. Asimismo, en la conclusión del manga en abril de 2021, los seguidores de la obra compartieron su agradecimiento al autor por el cierre de la trama, algunos se consideraron satisfechos, y otros que hubo una sensación de vacío en el final. En algunos casos llegaron a compararlo con el último episodio de Game of Thrones. Por otro lado, las películas en acción real recibieron críticas negativas. Koutaku culpó de forma directa los cambios argumentales realizados en relación al material original que estaban presentes en la película. Pablo López de SDP Noticias criticó la película por dejar de lado la historia original, su desarrollo plano y excesivamente rápido, sus efectos especiales paupérrimos. Concluyó que no es recomendable ni para fans, ni para el público en general. Homenajes. Una versión alternativa de Lisa Simpson apareció con la interpretación de Mikasa Ackerman en el especial de Halloween XXV de la serie animada Los Simpson. En dicho especial,
se rindió homenaje a la animación japonesa, con disfraces llevados por la familia amarilla en alusión a personajes del anime. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con distintos autores reconocidos de manga después de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Macron había pedido, sin éxito, reunirse específicamente con los autores de Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotouge, y Hajime Isayama de Shingeki no Kyojin. El 6 de abril, Weekly Shonen Magazine compartió 2 postales en la edición semanal de su revista publicada ese día. Las ilustraciones correspondían a las portadas de los volúmenes 4 y 23 del manga. Isayama agradeció la publicación con un mensaje en su Twitter. Días antes de la finalización del manga, un grupo de aficionados homenajearon la serie y al estudio Ghibli, donde pintaron en murales a varios personajes en las calles de Monterrey, y en la capital de ese país. Se plasmaron personajes como Levi Ackerman, Mikasa Ackerman y Eren Yeager, y otros, orientados en la película El viaje de Chihiro. El 9 de abril de 2021, el creador de la serie Kanojo, Okarishimasu Reiji Miyajima, reveló una ilustración del personaje Chizuru Mizuhara con el uniforme del cuerpo de exploración como forma de homenaje y reconocimiento hacia la serie. Asimismo, el creador de Tokyo Ghoul Suicida, publicó una ilustración sobre el protagonista Eren con un diseño oscuro, particularmente enfocado al estilo de su serie. Premios y reconocimientos. El manga ganó el premio Kdansha Manga SH de 2011 en la categoría Mejor Shonen. Ese mismo año, fue nominado al premio Manga Tais. En 2012, fue nominada en la 16 Premio Cultural Osamu Tezuka, para luego volver a aparecer en la 18ª edición del 2014. También fue elegida Manga del Año en 2013 y 2014 por la revista Da Vinci. En los New Type Anime Awards del 2013, logró 5 premios como Mejor Serie Animada, Mejor Estudio para Wit Studio, Mejor Director, Mejor Guionista, Mejor Música, y Mejor Personaje Femenino para Mikasa Ackerman. De igual manera, ganó en la categoría de Mejor Animación en los 18 premios de animación Koubei en 2013, y en el premio Tokyo Anime de 2014, se adjudicó el galardón a la mejor serie de TV de 2013. El editor de la revista Weekly Playboy de Seiza, lo reconoció como el anime que marcó época en 2013. En Estados Unidos, la división Young Adult de la Asociación de Bibliotecas la incluyó en el primer lugar de su lista de las mejores novelas gráficas para adolescentes de 2013. En 2014, el manga ganó el premio Harvey al mejor trabajo extranjero. En Francia, los lectores de la revista Animelan lo eligieron como el manga más esperado en la 20ª edición del Anime Manga Grand Prix de 2012. En la siguiente edición, ganó en las categorías el mejor manga, mejor anime y mejor tema de apertura. En 2013, los lectores de Manga News lo eligieron como el mejor shonen del año. En 2014, el primer volumen del manga fue seleccionado en el 41 Festival Internacional de Cómics Angoulême. En Italia, el manga recibió el premio Micheluzzi a la mejor obra extranjera en 2014. En mayo de 2019, el episodio 54 titulado Hero, perteneciente a la tercera temporada de la serie, alcanzó en su momento la calificación más alta de la historia de la televisión en IMDb, incluso llegó a superar a series como Game of Thrones, Breaking Bad, y Lucifer. Como parte de su campaña para promocionar la temporada final del anime, Kodansha puso a la venta una edición de gran tamaño del primer volumen del manga de Shingeki no Kyojin, que fue reconocida por el libro Guinness de los Récords como el cómic de mayor tamaño jamás publicado. Notas y referencias.